Buen día, bendiciones a cada uno. Me gozo en estar una vez más con ustedes en la clase del instituto, el Instituto Bíblico UIO, ¿sí? Y ya empezando pues nuestro siguiente trimestre, porque como habíamos explicado en la reunión, el cuatrimestre va a pasar a ser trimestre para poder abarcar el año que debe estar culminando quizás en octubre, noviembre. Y vamos a ver esta primera clase que es el tema de esta mañana. Esta primera clase es el carácter, ¿ok? El carácter de un líder, una clase muy importante, muy necesaria para la formación de nosotros como líderes de este instituto, el carácter de un líder. Y la introducción que nos dice el apóstol Guillermo Maldonado en cuanto a este material, esta clase, es que vamos a hablar, vamos a entrar en poder distinguir, en poder conocer sobre todo la diferencia entre el carácter y el carisma de una persona. No es lo mismo, no es lo mismo, y hay que tener una balanza, si queremos usar el término, muy definida, muy clara en cuanto a la figura o la postura de un hijo de Dios con carácter, y el otro que confunde carácter con carisma. O sea, carácter, y lo vimos en la clase en el cuatrimestre pasado, lo que es carácter. Y el carácter no es tener mal genio, no es ser grosero, sino tener una postura, una determinación, un criterio firme, formal, donde tu palabra va acorde con tus hechos y tu posición, ¿sí? Sin embargo, el carisma, el creyente, el líder que tiene por delante, por encima lo que es carisma, tiene una pequeña falla, porque carisma es la persona que quiere estar bien con todos. Y eso puede afectar tus decisiones, puede afectar tu posición. Entonces es lo que vamos a ver en este primer capítulo, y en toda la clase vamos a estar viendo realmente lo que es el carácter, y que algunos pues tienen una interpretación equivocada con el tema carisma. Además de eso, vamos a ver en esta clase, muy importante esto también, las debilidades del carácter. Todo líder, a pesar de que tiene una posición firme, hay ciertas cosas, ciertas debilidades que pueden afectar su liderazgo. Y vamos a ver las debilidades del carácter. También vamos a ver cómo se puede lidiar, cómo se debe lidiar a tiempo con faltas en nuestro ministerio, con las personas con que podemos estar lidiando. Entonces, iniciamos clase ya. Primera clase de este trimestre, en cuanto a vamos a estar viendo en cuanto a lo que es el carácter, material del carácter. Entonces, cuando hablamos de carácter, muchas personas necesitan entender que la mentalidad, la madurez te va llevando a cambios, y debe ser buenos cambios también. Debe estar llevando a cambios, y uno tiene que entender que esos cambios forman parte del moldear, forman parte de la formación de todo líder. Inicio, dice el apóstol Maldonado aquí en el material que usamos para este instituto. La iglesia de Cristo ha estado por muchos años expuesto a patrones, formas de pensar de muchos líderes, muchos pastores también, y modelos de operación que ya han pasado de moda. Y por eso decíamos al inicio, es tiempo de cambiar. Hay que entender y reconocer cuando ya es momento de cambiar para mejor, para cambiar. Entonces, muchas veces nos quedamos en patrones. Yo, en una de las clases que di, me viene a la mente cuando estaba recibiendo la maestría, imagínense usted. Primero que había, y no hablo mal, solamente es un ejemplo aplicable. Me gusta usar ejemplos míos,
son experiencias y también no es que estoy inventando algo, lo viví. Y había una facilitadora, una educadora que primero que era la que se encargaba de las partes de inglés. Y la verdad que el inglés no era muy bueno, no le diga a nadie. Y lo que quiero compartir es que cuando llegó el primer día de clase, saca un cuaderno como de Balboa, con bastante tape, bastante tape, como le dicen tape en español, bastante, ustedes saben a lo que refiero. Y yo decía, sentado viendo, ella estaba muy orgullosa y no la critico, es un ejemplo de su tiempo de dar clase en inglés y que este era ella lo levantaba, este es el librito que tengo años, no me acuerdo cuántos años dijo, de estar dando esta clase. Y yo decía, primero, nada más de ver el cuaderno con tanto tape encima, se ve que tiene buen tiempo. Y por otro lado decía, hasta dónde hace falta actualización de esa información que nos va a compartir a nivel de maestría. Entonces, muchas personas, ¿por qué digo esto? Se sienten cómodos, muchos líderes se sienten cómodos con lo que están haciendo porque ya lo dominan, ya lo hacen hasta con los ojos cerrados y no se han dado cuenta de que a veces ya llegó el momento de avanzar, de cambiar, de mejorar, de incrementar, ¿sí? De enriquecer no solamente mi conocimiento, sino también conocimiento de otros. Entonces, nos quedamos en cosas que ya han pasado de moda. Vamos a ir avanzando y van a captar lo que estoy diciendo. Entonces, por tal razón, dice el apóstol, se han quedado en esa posición marginada, ¿sí? Y han dejado atrás, o han dejado a un lado los nuevos conocimientos, las nuevas formas, nueva estructura. De hecho, mírese ahora con este término que el nuevo orden mundial ahora se llama, ¿no? Y que nos está llevando a usar plataformas. Estamos investigando el Zoom. Nomás ayer yo estaba investigando un poquito sobre Skype porque tengo algunos miembros que no dominan el Zoom y otros que no pueden instalar Zoom. Estoy buscando plataformas más sencillas para ellos. Estamos buscando Skype. Hay uno en Outlook que se llama Team Group y hay tantos. Entonces, si yo me quedo de que yo no voy a entrar al cambio, me quedaré obsoleto en mi esquina. Entonces, Jesucristo trajo el reino de Dios y con él cambios profundos de cómo Dios desea operar en la iglesia y en la iglesia hoy. Isaías 42:9, dos textos que vamos a usar ahora mismo. Isaías 42:9 y Marcos 2:22. Quizá la clase de hoy no sea muy extensa, espero que no. Voy a poner el reloj aquí para medir tiempo. Dice el texto, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Jesús, la palabra de Dios, perdón, dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notorias. Isaías 42:9. La palabra de Dios entonces es propulsor, está de acuerdo a que estemos siempre buscando cosas nuevas. Y dice el Marcos 2:22, y nadie echa, ahora Jesús hablando, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo, y un texto que conocemos muy bien, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Marcos 2:22. Cuando Jesús echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe, o sea, rompe, dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos porque se rompe los odres
y el vino se derrama, ¿ok? Y se pierde. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se conserva, ¿ok? Cuando Jesús nos habla de los odres viejos y de los odres nuevos, se refiere a que Dios está rompiendo estructuras, está rompiendo esquemas, está rompiendo formas viejas de pensar, porque todas estas cosas no tienen la capacidad de contener hoy el vino nuevo que Dios está derramando. Necesitamos estar preparados para lo nuevo de Dios. Necesitamos siempre estar en un fluir, ¿sí? En una fuente inagotable donde entra agua, fluye y viene nuevo y va y fluye. No podemos decir el que se queda con lo que tiene está estancado. Se queda estancado. Entonces, Dios no está remendando obras, ¿sí? No está, nuestro hablar hoy día no está haciendo parches, ¿ok? En cosas viejas, en odres viejos, sino que está cambiando los odres. Es decir, lo que el Señor se ha propuesto hacer es un cambio profundo desde la raíz, y no solamente un cambio de forma, sino es profundo desde la raíz. Entonces entramos ahora ya con esta introducción, entramos al primer punto, que dice la nueva generación. Recuerden que estamos bajo el estudio de carácter. Hoy día Dios ha levantado una nueva generación, y esa es la consigna del Ministerio Evangélico del Aposento Alto por nuestro visionario, el apóstol Louis Bradway. Hemos sido llamados, ¿sí?, a levantar una generación. Y cuando él dice levantar una nación de carácter, es porque ha habido una que no tenía carácter, ¿sí? Una generación con carácter, con identidad, con paternidad, porque ha habido una generación que desconocía de esto. Entonces, damos gracias a Dios por la visión del apóstol Louis Bradway. Hoy día Dios nos ha levantado, ¿sí?, a una nueva generación de hombres, de mujeres, en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la educación. La educación hoy día no es el mismo de mis tiempos. En la educación, y ahora con este tiempo de pandemia, ha ido a otro nivel, a otro ámbito, que el que no entiende que ya estamos en un cambio, un proceso, queda fuera, queda limitado, tanto para el facilitador como para el estudiante, porque también hay estudiantes que están acostumbrados a lo de siempre, y si no va encaminado, se quedó. Entonces hay una nueva generación en cuanto a la educación, hombres y mujeres, en cuanto a la cultura. Tremendo. Y quiero hacer una observación aquí, porque estos días estábamos hablando con unos jovencitos y ellos decían que el tatuaje es cultura. El tatuaje no es cultura, es un modelo nada más, ¿sí? Y hay que investigar más a fondo lo que es cultura. Entonces, hoy día los jovencitos que creen que todos lo saben, me decía que, por ejemplo, tatuarse, hablaron del piercing, hablaron de tantas cosas, que realmente eso no es cultura, es una moda, ¿ok? Eso, por ejemplo, que las mujeres, por ejemplo, tienen como 20, 15 aretes de principio a fin. Eso es una moda, eso no es cultura, ¿sí? Bien, entonces avanzamos. Está también el cine, está el deporte, todos están cambiando, la política, está la economía, está el gobierno, están los negocios, entre muchas otras cosas que hoy día son culturas que están cambiando, están evolucionando. Entonces, como dicen la gente hoy día, hay que reinventarse. La gente está usando tantas cosas que bueno, y no pregunto de dónde la sacaron. El hombre tiene que reinventarse. Bueno, entonces, estos hombres y mujeres están verdaderamente comprometidos a cumplir el propósito y el llamado de Dios. Todo aquel que entiende que es parte y quiere ser parte de una nueva generación ha sido llamado a cumplir un propósito y llamado de Dios. Y dice acá el apóstol, Dios es un Dios que trabaja con generaciones, lo hemos visto,
¿sí? Desde el tiempo de la salida de su pueblo de Egipto en el desierto, hubo cambio de generaciones por diferentes razones y las usa en diferentes maneras. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. Dice Hechos 13:36, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Otro texto nos dice en Isaías 3:14, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, ¿sí? Y el despojo del pobre está en vuestras casas. Isaías 13:14. Y yo busqué otros textos más, por ejemplo, déme buscar la palabra un momentito, por favor. Sí, por ejemplo, Hechos 16:20, dice Hechos 16:20, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, ¿sí? Los hombres alborotaban la ciudad. O sea, este es un cambio que la gente no entendía y decían, están alborotando la ciudad. Por otro lado, los primeros cristianos, hombres de carácter, que a pesar de que había una acusación, se mantenían en su llamado. Por ejemplo, tenemos Hechos 17, versículo 6, texto que me gusta mucho también. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Tremendo. Entonces, nosotros tenemos que estar clarito que cuando viene el tiempo del cambio, tenemos que mantenernos en el cambio de acuerdo a nuestro llamado con el Señor, ¿sí? Y la generación nuestra, o la generación que el Señor está formando, está formando en las nuevas cosas que Él quiere, nuevo vino. Tiene que entender que en esa formación hemos sido llamados para cumplir propósito de Dios. Bien, seguimos con otro texto más que el apóstol nos recomienda. Dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Tremendo, tremendo, ¿ok? Entonces, estos textos, el último por ejemplo, dice aquí el apóstol, los futuros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros serán personas jóvenes. Hay que darle paso a estos cambios, aun cuando a veces no gusta. Yo, por ejemplo, en mis tiempos, cuando conocí al Señor, gracias a Dios por el pastor que fue mi primer pastor en formación, los jóvenes bien formados realmente, la mayoría del liderazgo en la iglesia éramos los jóvenes, la mayoría. Y ese es cuando una iglesia tiene jóvenes instruidos y bien formados, entendiendo un llamado, esa iglesia tiene un tremendo futuro. Y bueno, gracias a Dios estamos todavía en el camino. Hay muchos ancianos, dice el apóstol, que en lugar de ser una bendición para el cuerpo, se han convertido en un obstáculo para la obra de Dios. Y es por esta razón que los próximos odres serán los jóvenes, ¿ok? Claro que no podemos ni debemos dejar de reconocer que Dios ha preservado un remanente de hombres y mujeres viejos, si se quiere usar el término, ¿ok? Y sabios, viejos y sabios, quienes son el eslabón de enlace entre las generaciones. La idea no es sacar a todos los viejos o los ancianos
y meter puros jóvenes que de pronto son emotivos, son muy de ánimo inconstante, y hay tantas cosas en los jóvenes. Estamos hablando de formar una generación que entienda un llamado, que entienda un propósito, cuál es su llamado y que pueda cumplir con el plan de Dios. Ahora, dice el apóstol, ellos construyeron el puente que cerró la brecha generacional existente, o sea, entre la vieja generación y la nueva. ¿Ok? Muchos de estos hombres y mujeres han derramado lágrimas y han pagado precio para que nosotros ahora recibamos una impartición directa de ellos. Es decir, lo que a ellos les tomó muchos años de aprendizaje, a esta nueva generación le tomará poco tiempo. Gracias, Señor. Dios está trayendo entonces grandes cambios a la iglesia y a cada creyente. ¿Y qué es? La pregunta es, ¿qué es lo que causa que las personas busquen cambios? Porque habrá ministerios, hay iglesias que se quedan, como ya hemos dicho, se quedan lo que ya dominan, lo que ya saben, y hay momentos en que los mismos miembros dicen, ya me cansé, necesito algo nuevo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que causa que las personas busquen un cambio? Vamos a basar dos cosas: un cierto grado de incomodidad, estamos en un lugar, estamos incómodos por razones, y lo otro es cuando sienten dolor. En el primer concepto, un cierto grado de incomodidad, la insatisfacción en alguna área de la vida, ¿sí? Y esto es muy importante para el liderazgo, entender que hay personas que quieren estar en un lugar, quieren estar en un ministerio, quieren estar contigo, pero hay incomodidad, hay una insatisfacción en áreas de su vida que el líder, el pastor o el profeta, el ministro, todo aquel que está liderando debe de poder detectar y poder ayudar. Por ejemplo, yo tengo aquí, hay personas en ministerios o en iglesia, como lo quieran llamar, que va muy bien la prédica, va muy bien los estudios bíblicos, van muy bien en la evangelización, pero ellos mismos tienen un cierto grado de incomodidad. Por ejemplo, puede ser que están pasando un problema matrimonial y no hay una consejería matrimonial apropiado, ¿sí? Atinado para ello. Entonces, sí estoy haciendo lo que me están pidiendo, las asignaciones que tengo, pero tengo incomodidad. Hay algo que no va bien y no me permite dar el 100%, y es que tengo un problema matrimonial. ¿Okay? Además del problema matrimonial, puede ser también, y estamos hablando de que el líder tiene que estar dispuesto a dar consejos sabios y poder detectar esto para ayudar, para que esta persona pueda cumplir. Y eso es muy importante. Consejería matrimonial, consejería familiar, hay hasta consejería personal, ¿sí? Donde de pronto alguien no sabe qué estudiar, tiene una meta trancada, cosas como esta, hasta en lo económico. Por eso que la vida del cristiano es integral. Y hay una clase que llama discipulado integral. Es integral. No podemos enfocarnos en una sola área, porque la persona en sí tiene varias cosas en su vida donde una puede afectar todas las demás. Entonces, hasta en lo económico, hasta en lo profesional, hay que prestar atención. Y dice el apóstol, cuando hay un grado de incomodidad, y yo traté de buscar algunas ideas, algunos ejemplos, viene entonces una insatisfacción, ¿sí? Hay muchas personas que no se sienten cómodas con el nivel espiritual en que están. Y hay un hambre hay un hambre en sus corazones que les deja saber que hay cosas más profundas que aprender.
como dice el apóstol Maldonado, hay personas que le ponen demanda a algo. O sea, están ansiosos, hambrientos, deseosos de conocer más, de tener más. Entonces, cuando el líder no entiende esto y se queda en su vieja forma de hacer las cosas y no investiga, no se actualiza, se le puede ir las personas. Y van a buscar un cambio. Van a buscar un cambio. Lo otro es que cuando sienten dolor, el dolor obliga a las personas a cambiar. Como sabemos, por ejemplo, hay experiencias dolorosas que han causado que tradiciones de los hombres o de grandes líderes haya cambiado. Y tenemos que entender que el dolor obliga a cambiar, porque, por ejemplo, una enfermedad te obliga a tomar pastillas si no te agradan las pastillas. Y así, es un ejemplo sencillo. Entonces, el dolor te presiona al cambio. Te presiona a hacer cambio. Entonces, Dios está trayendo cambios a su iglesia y está levantando una nueva generación, ¿sí?, de odres nuevos para derramar su vino nuevo. Dios está trayendo cambios. Hay cosas, por ejemplo, en el tiempo de antes la música no es como cantamos hoy. La música de antes, y yo recuerdo el himnario rojo bautista, muchos himnos tremendos todavía impactan mi vida, pero habían una estrofa, un coro. Canta la estrofa, otro coro, y habían himnos hasta de 5 o 6 estrofas. Eso ha cambiado bastante. La música, el estilo, aunque el mensaje sigue impactando. Uno de los cantos, y hasta me acuerdo el número 344 del himno bautista. Pondré en las manos de Dios mi ser. Tremenda letra. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Esas son canciones de hace más de 20 años que ya no se cantan, y si alguien lo canta le ha cambiado el estilo, porque estamos dando paso a cosas nuevas. En el último quíntuple que fuimos, una de las clases que yo fui de adoración me gustó mucho. Decía la ministra que nos dio la clase, la esposa de Reddy McLean, la esposa de él, decía como muchos cantos es lo mismo, nada más que la forma, el estilo ha cambiado. El amén, hay un canto, aleluya ha cambiado mucho. Bueno, vamos avanzando. Por ejemplo, también la forma de adorar antes era una pandereta. Hoy día ya no se usa solamente una pandereta. La forma de predicar antes era un megáfono en la calle. Sí, no es que no se usa, pero si podemos mejorar eso para captar la atención de las personas y que el mensaje pueda llegar, estamos haciendo un tremendo trabajo. Entonces, hay que dar paso a lo nuevo de Dios. Hay que dar paso. Si no entendemos eso, nos estamos quedando atrás. ¿Cómo es la comparación de Jesús entre el vino viejo y el vino nuevo? Estamos creando la base. Recuerden que estamos todavía en el carácter, pero el carácter del líder, que tiene que entender que estamos en los tiempos de cambio, ¿sí? Y estamos sentando las bases para entrar a más información, más enseñanza de esto. ¿Cómo es la comparación de Jesús entre el vino nuevo y el vino viejo? La comparación que Jesús hizo es muy importante, porque de ahí podemos tomar varios aspectos importantes para nuestra vida. Pero ¿a dónde nos quiere llevar con esta comparación? ¿Dónde Jesús nos quiso llevar
cuando leemos Lucas 5 del 27 al 39. Léanlo con calma, es mucho material. Lucas 5, 27 al 39. Léanlo por favor para que podamos tener mayor luz que eso. Lo que está pasando aquí son dos situaciones, dice el apóstol. Primero, los fariseos y los escribas estaban tratando de cortar la libertad. Si ustedes leen, van a ver, estaban tratando de cortar la libertad de Jesús debido a que ellos tenían ideas preconcebidas, prejuicios de cómo y con quiénes habían de relacionarse. Y fue por eso que no les gustó que Jesús se relacionara con los publicanos. ¿Okay? Y dos, es que los fariseos y escribas estaban comparando entre la conducta de los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, que nos gusta hacer eso mucho. A la gente le gustan hacer eso, comparaciones, que quedan muy mal a veces. Entonces, en esta enseñanza, en Lucas 5, 27 al 39, vemos que el legalismo siempre está tratando de controlar la vida de los demás y de someter a las personas a unas normas y patrones meramente humanas, ¿sí? No hagas esto. Hay creencias hoy día que es ministerio del no. No puedes, no hagas, no uses, no camines, no. Y creemos, como la gente dice por ahí, si la iglesia cambia, la iglesia te ayuda a crecer, la iglesia te ayuda a tener directrices, la iglesia es la convivencia, es el núcleo, pero el que va a hacer todo el trabajo es el Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos a entender eso, nos damos cuenta que hay que echar fuera el legalismo. ¿Qué era odre? Que es la enseñanza que estamos usando en los pasajes de Lucas 5, 27. Era un envase de cuero para guardar vino. Quizá algunos lo sepan, pero vale la aclaración. La piel que se usaba para hacer este recipiente, ¿ok?, era de animales. Por ejemplo, las ovejas, cabras, bueyes y camellos. Se usaban la piel de estos animales para poder hacer un odre. El método, y esto es muy interesante también mencionarlo, el método más corriente era extraer la carne y los huesos tremendos del animal dejando intacta la piel. Luego se volteaba de manera que quedaba la parte interior hacia afuera. Las extremidades se amarraban bien y se sellaban, ¿okay?, creando entonces como un embudo. La parte del cuello se arreglaba para que sirviera de vertedero. Los odres, además de ser usados principalmente para guardar vino, escuchen esto, eran usados para guardar agua, leche y aceite. Para los de mi tiempo, si se acuerdan del estilo Daniel Boone. Esto es una tipología de palabra, bendición y unción. ¿Ok? Pueden buscar más de esto en Mateo 9:17. Mateo 9:17. Entonces, cuando un odre se usaba para guardar vino recién fermentado, este tenía que ser nuevo. Tenía que ser nuevo y resistente, porque de lo contrario se dañaba. Se dañaba y al dañarse el odre, imagínense, se derramaba el vino y se perdía. Entonces, el proceso es un simbolismo de cómo los creyentes, escuchen esto, deben estar expuestos a la palabra de Dios revelada todo el tiempo. Todo el tiempo. Increíblemente hay personas que se jactan de cuando ellos tuvieron algún encuentro o algún milagro, algo con el Señor y lo repiten cada vez que puedan. Está bien, pero ¿qué Dios hizo hoy por ti? Porque lo que me compartes ya pasó hace 10, 15, 20 años, pero ¿qué Dios hizo hoy? Por otro lado, hay personas que escuchan la palabra y generalmente cuando no lo entienden lo rechazan, porque no entienden que Dios está revelando cosas nuevas para el pueblo de Dios hoy. Entonces, en la medida que los odres se mantenían en remojo con agua,
la corteza se iba ablandando hasta que el odre, gloria a Dios, recuperaba flexibilidad. Esto nos muestra cómo la palabra va cambiando nuestras formas de pensar hasta que nos vuelve flexibles a los cambios. ¿Ok? Vamos avanzando. Lean Lucas 5, recuerden 5, 37 al 39, explicará esto mucho más. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está tratando de comunicarnos con esto? Jesús está tratando de romper los moldes. Ya vamos entrando en carácter. Está tratando de romper los moldes, los patrones de pensamiento, ¿sí? Y forma de pensar, las mentalidades de los líderes religiosos de este tiempo, de ese tiempo que todavía prevalece en este tiempo, muchos de ellos que gobernaban la forma de pensar de las personas, hacían que las personas pensaran como ellos querían y que se manejaran como ellos querían, y no había espacio a algo nuevo. Dichos moldes habían formado una cultura, y para establecer una mentalidad nueva y conceptos nuevos era necesario romper con los viejos patrones y así sustituirlos por los conceptos nuevos. ¿Estamos claros con eso? ¿Qué es lo que podemos concluir entonces que Jesús quiso decir? 4 cosas. Primero, el orden nuevo de Dios no puede tener mezclas. Cuando estamos buscando algo de Dios nuevo, no lo mezcles con lo viejo. Tremendo, tremendo. Me acuerda mucho mi apóstol Luis. Me veía a veces y me decía, tú estás tratando de analizar, porque eran cosas nuevas que venían y yo decía esto, y él me decía, una vez me dijo, tienes que vaciarte de lo viejo para recibir lo nuevo de Dios. Y esa es una gran enseñanza para muchos de nosotros que venimos de otro ministerio, aceptar lo que es el ministerio evangélico, el aposento alto, la visión del apóstol Luis. ¿Sí? No compares de donde tú vienes con lo que estás recibiendo aquí. No compares otro instituto con el Instituto Bíblico Bio. No compares. Dios tiene un propósito. Tuvo un propósito en el tiempo que estabas donde estabas. Ahora tiene un nuevo propósito, un nuevo llamado en donde estás ahora. Entonces no mezcles, dice el apóstol. No mezcles. Cuando Dios establece un orden nuevo, no es posible hacer una mezcla de los patrones viejos con los nuevos. Dios está estableciendo algo nuevo y no un remiendo. ¿Ok? Por ejemplo, usted no puede poner a trabajar 2 creyentes con mentalidad diferente. Por eso que cuando alguien viene a la congregación de un pastoreo y empieza a hacerme comparaciones, y muchas veces dicen, la iglesia donde yo vengo, y entonces yo le digo, le recomiendo regresar. Porque usted está anclado allá todavía. Está anclado allá. Está físicamente aquí, pero su mente, su corazón, sus emociones están allá. Entonces, muchas veces vienen porque tuvieron un desacuerdo y no porque querían salir. Tuvieron algún pleito y yo arregle eso y regrese allá. Entonces, Dios nos derrama su vino nuevo sobre alguien que tenga una vieja manera de pensar y que desea cambiar. Punto 1. Punto 2, estamos bajo la pregunta, ¿qué es lo que podemos concluir cuando Jesús quiso decir lo de los odres nuevos y viejos? 2 es que cuando se intenta hacer una mezcla de mentalidades, el odre se rompe porque lo nuevo y lo viejo no armonizan. Resulta muy difícil ponerse de acuerdo con personas que no andan en la misma frecuencia y quienes tienen patrones de pensamiento muy distintos a los suyos. Ahí es donde vamos entrando en lo que es carácter. Porque si yo no tengo carácter claro y quiero ser empático o quiero tener carisma, voy a tolerar, voy a aceptar, y cuidado, hasta me cambian, la otra persona logre cambiar mi forma de pensar y de hacer las cosas. 3,
No se puede introducir mentalidades nuevas en estructuras viejas de pensamientos, porque se destruyen. Y es una pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Tremendo, ¿eh? Es necesario cambiar primero la estructura mental antes de introducir nuevos conceptos. Y no es fácil, yo no estoy aquí diciendo algo bien chévere, no es fácil cambiar algo que tú has usado por años para aceptar algo nuevo. Yo me acuerdo de mi abuelo cuando empezó a entrar el microondas. Él no entendía cómo ese aparatito podía cocinar o calentar agua en un momentito. Y él decía, no me hagan nada en ese aparato. ¿Ve? Él no acepta y creo que tenía algo de razón, porque hoy día han descubierto que el microondas tiene tanto enredo. No me decía, no me hagan, no me cocino, no me hagan nada en ese aparato. Y aun cuando le decíamos, pero es más rápido para comer, busque una olla y recaliente mi comida al estilo que él sabía. Entonces, no es fácil para alguien que ya tiene tiempo de hacer una cosa de una manera, decirle a la noche a la mañana, esto hay que cambiarlo. Pero eso en lo práctico, en la vida cotidiana, en el espíritu, debería ser sencillo. Porque yo estoy tratando de buscar la voluntad de Dios. Estamos tratando de guiarnos bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien. Y el espíritu habla a mi espíritu y es más entendible. En el caso, dice acá el apóstol, en el caso de los odres tenían que ponerse a remojar para obtener flexibilidad. En otras palabras, hay que estar expuesto a una palabra de revelación constante. Por eso es que cuando usted está en una iglesia que no hay fuego, no hay revelación, usted está perdiendo el tiempo. ¿Sí? Cuando usted va a un servicio donde usted encuentra un mensaje recalentado, porque ya usted se da cuenta, si usted tiene un nivel, se da cuenta que aquí parcharon un pedacito ayer con algo de hoy y no, usted necesita escuchar algo nuevo para que su carácter, para que usted vaya formando, para que vaya teniendo estructuras nuevas, pensamientos nuevos y lo vio vaya desapareciendo poco a poco. 4. Se requiere odres nuevos para retener nuevos conceptos, ¿sí? O sea, mentalidades nuevas. Debemos derramar la mayor cantidad posible de vino nuevo sobre los jóvenes. ¿Sí? Es importante trabajar con los jóvenes. Los jóvenes están absorbiendo. Yo a veces... cuando vienen los padres a la iglesia y le pregunto, ¿y dónde está su hijo? No, está en la casa. Está bien que usted venga, pero él necesita de esta palabra. Hay que derramar la mayor cantidad posible de vino nuevo sobre los jóvenes, sobre los adolescentes, sobre los niños. Y así tener la seguridad de que los conceptos nuevos van a pasar a las próximas generaciones. Amén. Bien, otra pregunta, ya estamos casi terminando. Vamos con esta última pregunta. ¿Cuáles son los odres que debemos romper? Ay, tremendo. ¿Cuáles son los odres que debemos romper? Debemos que romper 4 también. Uno es el odre de las actitudes. Tenemos que romper el odre de las actitudes. Voy a mencionar los otros y ahora explico. Tenemos que romper el odre del vocabulario. Esto es muy importante. Tenemos que romper el odre de la metodología de trabajo. Y tenemos que romper la estructura mentales y forma de pensar. Bien, el odre de las actitudes. Una actitud es el modo de comportarse, de actuar ante circunstancia o hecho determinado. Actitud es el estado de ánimo. Hay que romper. Nosotros ya es tremendo. Yo como dicen, estoy desanimado, pastor. Santo Dios. Usted como un institutor, como un estudiante del instituto, usted no puede caminar desanimado. No a este nivel. Usted no puede estar, hoy no siento ganas. Hay que romper con esa actitud. Hay que romper con ese odre viejo. Y hay personas en ese modo de comportarse, de actuar,
de estar en desánimo, ¿ok? Dice aquí el apóstol, la actitud es el estado de ánimo o la predisposición interna con la cual enfrentamos crisis. Como dicen en los trabajos seculares, cuando las veces que he ido a una entrevista, siempre preguntan, ¿usted sabe trabajar bajo presión? Porque hay gente que no aguantan eso. Y entonces o renuncian o le gritan a alguien o tiran algo. Entonces en nuestro ambiente cristiano debemos aprender a confrontar crisis. Y muchas personas cuando llega crisis es cuando renuncian, sueltan la palabra, sueltan a Dios, se alejan de la iglesia. El apóstol usa dos textos interesantes, Números 13:30 y Números 14:24. Números 13:30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. 14:24 del mismo número dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo le haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. Si usted quiere tener más claro todo esto, lea el capítulo 13 y 14 completo. Pero Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Si lo lee, ¿sí? Caleb tenía un espíritu diferente y trae un reporte diferente a Moisés que la que trajo Josué. Tenían espíritu diferente y una actitud diferente también, porque era una actitud de la generación del vino nuevo, ¿ok? Las personas de la generación del vino nuevo tienen un espíritu guerrero, de conquista, de lucha, de perseverancia, de valentía. La actitud de un creyente que es odre nuevo es totalmente diferente a otras. Es de fe, de esperanza, de victoria. ¿Clarito? 2. ¿Cuáles son las odres que debemos romper? El odre del vocabulario. Santo Dios. El lenguaje. La iglesia necesita aprender el lenguaje del vino nuevo, que vaya desplazando la terminología vieja con la cual hemos venido vistiendo al cristianismo. Por ejemplo, dice el apóstol, Jesús introdujo un nuevo pacto por medio de un vocabulario nuevo en el Sermón del Monte, cuando nos dio las bienaventuranzas, por ejemplo, tiempo de refrigerio, redes apostólicas y proféticas y restaurar, discutir, avivamiento, reforma genética, espiritual, herencia, destino, propósito, espíritu de Elías, revelación, activación, esquemas mentales, paradigmas, cielos abiertos, todo esto a través de lo nuevo de Jesús. Wow. Nuevo orden sacerdotal, punta de lanza, ¿sí? Guerra espiritual, entre otros. Si somos odres nuevos, tenemos que cambiar nuestro vocabulario a lo que Cristo nos quiso enseñar. Yo con los jóvenes, por ejemplo, he tenido lucha. Los jóvenes creyentes quieren venir a la iglesia y usted lo oyen hablando entre ellos, iskolo, no man, que es aguial, chuzo. Yo le digo que chuzo es la palabra obscena del cristiano. Porque se cae algo de chuzo. ¿Y por qué chuzo? ¿Qué diferencia hay entre chuzo y con lo que dice el mundo? ¿Porque te molestaste o porque no esperabas algo? Entonces hay que ir cambiando el vocabulario, el lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo está? Bueno, ahí tú sabes, en la lucha, no, estamos en victoria. Y que sea real también, ¿sí? Porque estamos en victoria, pero por dentro tiene una procesión. Estoy en victoria, ¿sí? Tenemos, muchas veces adoptamos lo que el mundo hace, lo que el mundo dice, y no lo que Dios y su palabra nos está enseñando. Les doy otro ejemplo sencillo, por ejemplo.
hace años, hace buen tiempo, llevé a mi hijo Roberto Jr., tenía creo que 20 años, 19, 20 años, no recuerdo bien, y un sobrino que estaba viviendo con nosotros. Y los llevé, les di su clase. En ese tiempo no era escuela de manejo, uno mismo le daba las clases de manejo. Cuando sentía que estaban listos, lo llevaba ya al tránsito a sacar la licencia. Y después que entramos, toda la documentación y todo, el sargento que lo conocía, yo le dije, Sarge, voy a ir un ratito a hacer un mandadito y después vengo a buscar a los muchachos. Perfecto. Cuando regreso ya habían pasado las clases, su manejo, y mi hijo Roberto sacó su licencia y mi sobrino no. Y le pregunté, ¿qué te pasó si tú sabes manejar? Me dice, yo no sé, tío. Le tenía pena. Fui y hablé con el sargento. Sargento, ¿qué fue lo que pasó? Que el sobrino no consiguió la licencia. Y me dice, varón, la jefa pasó por aquí y su hijo estaba hablando con su sobrino. Y la jefa me preguntó, ese muchacho, no me acuerdo qué suéter, pues lo identificó con el color del suéter, ¿va a sacar licencia? Y el sargento dice, sí, está esperando. Y la jefa dice, él habla con mucha música. Si fue injusto o no, lo que quiero enseñar es que si él hubiera tenido un vocabulario correcto en el lugar donde estaba, quizás la cosa hubiera sido diferente. En ese tiempo los muchachos todavía creo que lo hacen, tú sabes, school. Y la señora dijo, ese muchacho habla con mucha música, estilo maleante. Y no le dieron la licencia. Entonces, hoy día tiene su licencia. Entonces, hay que tener cuidado con el nuevo odre, las nuevas enseñanzas. No podemos ser creyentes y mantener cosas del mundo o cosas viejas, ¿sí? Y nuestro hablar, lo que esta parte me ha gustado mucho, lo que el apóstol nos está enseñando, mi hablar ahora debe ser que yo tengo un refrigerio espiritual, ¿sí? Mi hablar ahora debe ser que yo estoy en lo profético, ¿sí? Mi hablar debe ser ahora, yo estoy más que disciplina, estamos en restauración, ¿sí? Mi hablar debe ser paradigma, debe ser cielos abiertos sobre mí, debe ser yo soy punta de lanza, ¿sí? Estoy en guerra espiritual. Bien, el punto 3, ¿cuáles son los odres que debemos romper? El odre de la metodología del trabajo, la forma de hacer las cosas. Esto tiene que ver con la forma, cómo hacemos las cosas hoy día, que ya Dios está moviéndote a hacerlo de otra manera. La sociedad en sí ha evolucionado, ha cambiado, ¿sí? La ciencia también, y la tecnología hoy día, hay tantas cosas. Entonces ya nosotros tenemos que entender que hay cosas que van cambiando. La metodología, la forma de trabajo va cambiando. Y tenemos que ser sensibles al cambio. Y muchos cambios ayudan, facilitan el trabajo para la obra del Señor. Y lo último es que la estructura mental, las estructuras mentales o forma de pensar. ¿Okay? Romanos 12:2, que es un texto que a mí me impacta mucho. Los que me conocen saben que lo uso bastante. No os conforméis a este siglo. No te conformes a lo que tú estás viendo, a lo que el mundo está ofreciendo. No te conformes, sino que tienes que transformarte por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque hay que entender el por qué, cómo, cuándo, dónde. Transfórmate en el entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, la buena, que es agradable y perfecta. Cuando encontramos un líder o un hijo de Dios diciendo en un análisis, yo no le veo nada malo en eso, eso me asusta, ¿sí? Entonces, vamos cerrando ahora con, dice el apóstol, ciertas claves para entender este versículo de Romanos 12:2. Ciertas claves. Por ejemplo, cuando habla de no os conforméis, es la palabra griega subschimatizo, que significa no conformarse a ti mismo. Santo, tremendo. No te conformes a ti mismo, en tu mente y en tu carácter, ¿sí? No os conforméis a sí mismo,
en mi mente, en mi carácter, a otros patrones. Yo no debo de aceptar en mi ser, en mi mente, en mi carácter, otro molde, otro esquema. Cuando habla de transformaos, versículo 15, es la palabra griega metamorfo, que ustedes creo que lo han dominado muy bien. Metamorfo, que significa cambiarse a otra forma. Esta palabra se refiere a un estado de cambio permanente. Entonces, yo cuando no me conformo, sino que quiero transformarme, al transformarme, metamorfo es permanente. Y lo último que menciona el texto es renovaos, versículo 16, es la palabra griega anakainosis, que significa un cambio para mejorar o para ir a otro nivel. Tremendo. Entonces, cada cosa tiene una razón de ser. Primero, que no debes conformarte. Si te conformas, se estancan los demás. Una vez que tú no te conformas, viene un momento de transformación. Cuando logras la transformación, ok, estás en un renuevo. Y es lo que hemos estado enseñando. Estás ya listo como un odre nuevo. Entonces, cuando estás listo como odre nuevo, estás en otro nivel mayor. Entonces, es un ajuste. Cuando entras en esto, logras un ajuste de la visión. Logras un ajuste de la visión espiritual, moral. Logras un ajuste de tu pensamiento en cuanto a Dios. ¿Ok? Y entiendes que tienes que llevar a cabo un efecto transformador sobre tu vida como creyente. La palabra renovaos consta de dos partes muy significativas. Que significa repetidamente, y novar, que es nuevo. Entonces, es decir, que nosotros tenemos que colocar algo nuevo repetidamente. Cada vez hay algo nuevo de Dios para nosotros. Bien, con esto cerramos esta clase de hoy. Hemos tomado casi una hora y esperamos que ustedes saquen tiempo para verlo. Recuerden, no dejen los videos acumularse, porque después no vas a tener información, material para el tiempo del ejercicio o de las pruebas. Dios le bendiga. Cerramos esta clase y hasta la próxima clase. Bendiciones a todos. Dios le guarde. Estaba pensando, no, está allí. Bendiciones, bendiciones.